Hola, bienvenidos a esta charla virtual de la convocatoria de estudios para la innovación 2021-2022 de la Fundación para la Innovación Agraria. En la charla el día de hoy vamos a compartir con ustedes tres ámbitos de trabajo importantes. Primero, contarles quiénes somos. Segundo, compartirles el detalle del instrumento Estudios para la Innovación. Y tercero, bien en concreto, cómo postular a esta convocatoria de estudios 2021-2022. Me presento, mi nombre es Dominique Chobo Brañez, soy la jefa de la unidad de estrategia de la Fundación para la Innovación Agraria y contarles que la Fundación es una de las agencias del Ministerio de Agricultura de Chile y nuestra misión tiene que ver con contribuir a la solución eficiente de desafíos estratégicos del sector silvo agropecuario nacional y o de la cadena agroalimentaria asociada por medio del fomento, articulación y difusión tecnológica de procesos de innovación orientados al desarrollo sustentable. En relación a estos desafíos estratégicos, les podemos contar que en el marco del trabajo actual de FIA, los desafíos corresponden a tres. El primero de ellos tiene que ver con orientar nuestro esfuerzo hacia la búsqueda de la eficiencia hídrica y la adaptación de nuestra agricultura al cambio climático. En el desafío número 2, trabajamos para el desarrollo de mercados innovadores y en el desafío número 3, trabajamos por fomentar procesos innovadores que generen valor para nuestra agricultura. También compartirles que parte del trabajo de la Fundación tiene que ver con habernos centrado en los obstáculos que sabemos dificultan el desarrollo de la innovación y que tienen que ver con la dificultad para encontrar con quién innovar, con la falta de información sobre tecnología y mercado, la falta de personal calificado y, por cierto, los altos costos de la innovación y la falta de fondos propios para poder llevarla a cabo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque estos obstáculos que dificultan el desarrollo de la innovación, nosotros los convertimos en nuestros servicios para el fomento de la innovación. En consecuencia, FIA hoy trabaja, por un lado, generando y disponibilizando fondos para apoyar el desarrollo y adopción de innovaciones. También trabajamos para generar recursos de información que ponemos a disposición del sector, además de trabajar en capacitación para la innovación, que se traduce en aportar distintas oportunidades de información para nuestro sector, y finalmente trabajamos en redes para innovar, que se refiere a activar oportunidades de vinculación entre diferentes actores del sector. La presentación del día de hoy se enmarca específicamente en el servicio de información para la innovación de FIA y tiene que ver específicamente con uno de los problemas levantados en la 10ª encuesta de innovación y también en su última versión respecto de la ausencia de mecanismos que permitan a las empresas acceder a fuentes de conocimiento para innovar. Y específicamente entendiendo de que esta falta de conocimiento para innovar, que a su vez se deriva de la falta de información para poder tomar decisiones, es algo que puede ocurrir en distintos momentos del proceso de innovación. Y en esta lámina lo que queremos mostrar es que la necesidad, ¿verdad?, y la oportunidad de postular a esta convocatoria de estudios para la innovación puede surgir tanto en las etapas tempranas del proceso de innovación, que se refiere en esta lámina a lo que sucede acá a la izquierda, el preproceso de innovación, o incluso durante el proceso de innovación, cuando surge la necesidad de acceder a cierta información para poder ir redefiniendo el rumbo a seguir, y por cierto también la necesidad de generar información post proceso de innovación, sobre todo orientado a lo que tiene que ver con la implementación y la entrada a mercado. Pues bien, ahora vamos a conversar sobre estudios para la innovación y específicamente vamos a entrar en el detalle de en qué consiste esta línea de apoyo de nuestra fundación. ¿Cuál es el objetivo de los estudios para la innovación? Bueno, tiene que ver con apoyar la realización de estudios orientados a la resolución de problemas y o abordar oportunidades en los ámbitos tecnológicos y o de mercado para facilitar los procesos de innovación de grupos de empresas y o asociaciones de productores que tengan un interés común
y sean parte del sector silvo-agropecuario nacional y o de la cadena agroalimentaria asociada. Aquí es importante también destacar que los estudios para la innovación deben contribuir a la solución eficiente de algunos de los desafíos estratégicos definidos por FIA en las láminas anteriores. ¿Cuáles son las características que deben tener los estudios para la innovación? En primer lugar, deben abordar problemáticas y oportunidades transversales para grupos de empresas y asociaciones de productores del sector silvo-agropecuario nacional y o de la cadena agroalimentaria asociada y que presenten un interés común. ¿Esto qué significa? Que las postulaciones que recibamos tienen que sí o sí responder a problemáticas que son transversales y representativas de grupos de sectores, de grupos de empresas y o asociaciones de productores. En segundo lugar, este instrumento, los estudios para la innovación, deben contribuir al cierre o disminución de brechas y o abordar oportunidades para la toma de decisiones en torno al proceso de innovación por parte de este grupo de empresas y asociaciones de productores. Además, se deben enmarcar en al menos uno de los 3 desafíos estratégicos de FIA, como se señaló anteriormente, y la información tecnológica y o de mercado generada por el estudio se debe diferenciar respecto a lo existente y disponible o a lo que actualmente se está desarrollando por otras instituciones. Asimismo, la información tecnológica y o de mercado generada por el estudio debe ser consistente con las características del grupo de empresas y asociaciones de productores y con la realidad en la cual se encuentran. Y esto tiene que ver con la necesidad de poder asegurar que la información que se genere, los resultados que se generen en estos estudios puedan ser finalmente implementados por el grupo de beneficiarios. Y finalmente, la información tecnológica y o de mercado generada por el estudio debe entregar nuevos análisis y agregar valor para el grupo de empresas y asociaciones vinculadas al estudio. Y respecto de quiénes pueden participar, contarles que el postulante se refiere a quien realiza la postulación y quien a su vez va a ser la contraparte técnica y financiera con FIA. Y asimismo, los asociados corresponden a aquellas personas o instituciones que deberán obtener un beneficio de los resultados del estudio y además deberán realizar aportes técnicos y financieros, ya sean pecuniarios y o no pecuniarios, necesarios para la ejecución del estudio para la innovación. Y en este diagrama mostramos un poco cuáles son las figuras de los postulantes a los cuales estamos dirigiendo esta convocatoria. Por un lado, tenemos la postulación unitaria, que se refiere a aquellos postulantes que se encuentran conformados en su propia naturaleza por un grupo de empresas y o productores beneficiarios de los resultados del estudio. Por ejemplo, una asociación gremial, por ejemplo, una empresa cooperativa, ¿verdad?, que representa a varios productores de manera individual que asociados pertenecen a esta empresa cooperativa. Cuando la postulación no es liderada por una institución que por su propia naturaleza está conformada por un grupo de productores y empresas, estamos hablando de una postulación que tendrá que ser asociativa. ¿Esto qué significa? El postulante que por su naturaleza no esté conformado por un grupo de empresas y o productores beneficiarios de los resultados del estudio, deberá en todo momento postular de manera asociada a un grupo de empresas y o productores que sean beneficiarios de los resultados del estudio. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de postulantes que sean universidad, centro de formación técnica, instituto profesional, institutos tecnológicos del Minagri o centros regionales, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Para los postulantes a esta convocatoria deberán ser personas jurídicas con o sin fines de lucro y cumplir los siguientes requisitos: estar constituidos legalmente en Chile y contar con iniciación de actividades en un giro empresarial de primera categoría del impuesto a la renta, verificable en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Y en el caso de los asociados, para que puedan postular, estos corresponden a persona natural o persona jurídica con o sin fines de lucro que presenten una vinculación y pertinencia con el estudio y deberán además cumplir con los siguientes requisitos. En el caso de que el asociado sea persona natural, deberá ser mayor a 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera. Si es extranjero, deberá tener permanencia definitiva en Chile y además contar con RUT.
En el caso de que el asociado sea una persona jurídica, deberá estar constituida legalmente en Chile con o sin fines de lucro y además contar con RUT. ¿Cuál es el aporte financiero y los plazos asociados a esta convocatoria? El aporte FIA es de hasta 20 millones de pesos por estudio y estos 20 millones deben corresponder a un máximo el 80% del costo total del estudio. Por su parte, el aporte de contraparte debe ser de un mínimo del 20% del costo total del estudio y puede combinar aportes pecuniarios y o no pecuniarios. Y el tiempo máximo para ejecutar el estudio para la innovación es de hasta 12 meses desde que inicie su ejecución a partir del último trimestre del año 2021. ¿Cuáles son los ítems que financia FIA? Respecto de los ítems de gastos financiables por FIA, tenemos recursos humanos, viáticos y movilización, materiales e insumos, servicios de terceros, difusión, gastos generales, gastos de administración e imprevistos. Los ítems de gastos que no son financiables por FIA en este llamado corresponden a equipamiento, infraestructura y capacitación. No obstante, estos aportes de la contraparte sí pueden ser aportes no pecuniarios en equipamiento y capacitación y puestos como parte de la contraparte en la propuesta. Vamos a ver un ejemplo de estudios para la innovación. Tenemos en primer lugar un problema y es que se generan daños en trufas recolectadas, principalmente generados por insectos y animales de campo, y además se producen daños en árboles simbiontes a nivel radicular, de corteza y foliar, realizados por distintos agentes bióticos, principalmente insectos. Y estos daños generan pérdidas económicas ocasionadas por la incidencia de la plaga y por la intensidad del año, lo que reduce su valor comercial y en muchos casos impide su comercialización. Y en la actualidad se desconoce las plagas que están afectando las truferas nacionales, por lo que no se puede realizar control y detección temprana que permita disminuir los impactos negativos de los agentes dañinos que generan una disminución en los volúmenes de venta, obteniendo una repercusión económica importante. ¿Cuál es la solución propuesta? Que en este caso la solución se refiere a un estudio para la innovación. Es poder generar el primer catastro sanitario en Chile de los agentes nocivos de la trufa en el país, y cuando subrayamos primer catastro se refiere a la novedad de la información que se va a generar en el marco de este estudio, y además este estudio debe no solamente entregar estrategias agronómicas aplicadas para el control y prevención de agentes bióticos para que los productores vinculados al estudio mejoren la rentabilidad del cultivo de la trufa en Chile de manera sustentable, sino además generar acciones de capacitación en detección temprana y prevención de agentes bióticos dañinos para los cultivos de trufa en Chile. ¿Por qué subrayamos el elemento de capacitación? Porque al ser un instrumento con orientación a la innovación, debe sí o sí implementar los resultados del estudio que se genere. Y en relación a quiénes son los participantes del estudio, en este caso, que es un ejemplo, podríamos tener a un postulante que es Agrotrufitas Chile S.A., que es una empresa, una persona jurídica, que estaría haciendo una postulación que en su naturaleza, ¿verdad?, no representa un grupo asociativo. Por lo tanto, y como vimos anteriormente, el postulante debe venir sí o sí asociado con, en este caso, la Asociación de Cultivos de Trufadas de Chile, que representa a 100 productores que a su vez corresponden al 50% de los productores a nivel nacional, y además vendría asociado a un instituto tecnológico del agro para poder apoyar en todo lo que signifique la generación de estrategias agronómicas para poder enfrentar el problema en un inicio planteado. Ahora bien, vamos a conversar sobre cuáles son los pasos para postular y en qué como fundación nos fijamos para evaluar y poder pasar a adjudicar cada uno de los estudios que tenemos previstos para apoyar. Contarles que la convocatoria tiene dos etapas. En la primera etapa está la postulación, luego la admisión, después hacemos un proceso de evaluación individual
de cada una de las propuestas admitidas. Después, cada una de estas evaluaciones individuales se revisa y además se agrega una siguiente evaluación que se hace en el marco de un comité técnico estratégico y finalmente se pasa a la etapa de adjudicación por parte de nuestra dirección ejecutiva. Aquellas propuestas, aquellos estudios para la innovación que sean adjudicados pasan luego a la etapa 2, que corresponde a la negociación de aquellas observaciones o condiciones generadas del proceso de evaluación, para luego hacer la suscripción del contrato y finalmente poder ejecutar el estudio durante los 12 meses previstos. Vamos a ir revisando cada una de las etapas, de las subetapas asociadas a la etapa 1. La postulación, lo primero es que el postulante debe entrar a la página web de FIA, www.fia.cl, pinchar el banner Convocatoria Estudios, que está en la página web de la Fundación, y si es que no lo ve, tiene que mover el cursor, porque son habitualmente varios banners los que tenemos activos, y cuando aparezca el de Convocatoria de Estudios, debe descargar y leer las bases de postulación, descargar el formulario de postulación y la memoria de cálculo, completar los documentos de postulación y cada uno de los anexos, y luego subir los documentos al link que ahí se señala y que está disponible en las bases de postulación del concurso. Una vez que se cierre el periodo de postulación, nuestro equipo va a iniciar el proceso de admisión de cada una de las propuestas que ingresen, proceso que es regulado por una serie de criterios de admisión que están definidos en las bases de postulación del concurso. Entonces, la postulación ya ocurrió y ahora vamos a iniciar el proceso de admisión, donde lo primero que verificamos es que quien postula efectivamente esté cumpliendo con lo que se plantea en el numeral 1.6 de las bases llamado participante. Asimismo, en la admisión se busca determinar que el formulario de postulación contenga toda la información requerida para evaluar y que se presenta según el formato solicitado por FIA. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque han habido ocasiones en que los postulantes formulan, envían sus postulaciones y están utilizando formatos que no corresponden a los definidos por FIA y por lo tanto, en ese caso, esas propuestas quedan fuera por admisión. Asimismo, es necesario que la memoria de cálculo que se adjunte a la postulación venga sin alteraciones en su formato, vale decir, no puede venir desbloqueada, con filas y o columnas eliminadas o agregadas u otra modificación. En el caso de los documentos y anexos, lo que se va a buscar en la subetapa de admisión es que todos los documentos y anexos definidos en el numeral 2.1.2 estén presentes. En relación a los montos y porcentajes, también se va a evaluar en la etapa de admisión que los costos asociados a la propuesta sean consistentes por lo definido en el numeral 1.5 financiamiento. Y finalmente, en el punto 6 de admisión, que es el vínculo con el sector, lo que se va a buscar es confirmar que el estudio se vincula con el sector silvo-agropecuario nacional y o con la cadena agroalimentaria asociada. Una vez que ya tenemos la postulación y la admisión realizada, vamos a pasar como fundación a iniciar el proceso de evaluación individual y luego el comité técnico estratégico para cada uno de los estudios admitidos. Entonces tenemos la postulación, tenemos la admisión y ahora nos vamos a centrar en revisar los criterios asociados a la evaluación y selección del estudio. Estos criterios, en general, se refieren a 4 grandes ámbitos de evaluación. El primero se refiere al problema y oportunidad que se está planteando por el postulante en el formulario. El segundo, a la solución que se está proponiendo a partir del problema u oportunidad identificado. Y tercero, se refiere al potencial de aplicación y uso de la información para la innovación, y finalmente al plan de trabajo que se refiere a no solamente el equipo técnico, sino también a la metodología, a la carta GAN, a la estructura de costos y a todo aquello que nos permita acreditar que la propuesta es consistente desde la perspectiva de su plan de trabajo para lograr transformarse en una solución innovadora que genere valor para el grupo de instituciones, personas naturales que estén detrás de la postulación.
Entonces, vamos a revisar ahora cada uno de estos ámbitos en detalle. A nivel de evaluación individual, como dijimos recién, el primer criterio, que es problema y oportunidad, tiene una ponderación de un 20%, y aquí, y de acuerdo a lo que está definido en las bases, se presentan cada uno de los subcriterios y la descripción de qué es lo que estamos buscando en relación a las propuestas que nos lleguen. En el caso del subcriterio 1.1, lo que estamos buscando es que efectivamente hay un grupo de empresas o de asociaciones de productores que estén claramente identificados en la propuesta y que efectivamente nos permitan reconocer a partir de ellos de que existe un problema y una oportunidad que justifica de parte de la Fundación el poder apoyar con fondos financieros para el desarrollo del estudio para la innovación. El subcriterio 1.2 tiene que ver con asegurarnos de que hay una pertinencia y una relevancia del problema y oportunidad para el desafío estratégico de FIA en el cual la propuesta se encuentra enmarcada. Y además el subcriterio 1.3 se refiere a que tiene que haber una pertinencia y relevancia del problema y oportunidad en el territorio en el cual se enmarca la propuesta formulada. En términos de descripción, mencionar en términos generales, y aquí viene el detalle porque esta presentación va a quedar disponible en la página web de FIA, ¿verdad? Es que lo que estamos buscando a nivel de problema y oportunidad es que este esté claramente expresado, que además haya una magnitud, una cuantificación del problema o oportunidad del que estamos hablando, y que este problema o oportunidad además pueda ser justificado desde su relevancia para el grupo de productores, empresas, rubro, territorio. Desafío, además, este debe ser real y además debe ser vigente, debe estar vigente en términos de que la solución que se genere, una vez que esté lista, pueda servir y sea de utilidad para el grupo de postulantes. Entonces, ya teníamos la postulación, la admisión, estamos en la etapa de evaluación individual, ya vimos el primer criterio y ahora vamos a ver el criterio número 2, que es el de la solución propuesta. En este caso, el criterio solución propuesta tiene una ponderación de un 20% y está compuesto por dos subcriterios. El 2.1 se refiere al grado en que el estudio responde al problema y oportunidad identificada, y el 2.2 es el grado de novedad de la información tecnológica y de mercado generada en el estudio respecto a lo existente y disponible. Y aquí, en relación a la descripción, lo que estamos buscando es que la solución propuesta efectivamente permita responder a la problemática o oportunidad identificada y que la información que se genere efectivamente nos permita contribuir a la resolución de este problema o oportunidad identificado. Y asimismo, y aquí es donde viene el componente de innovación propiamente tal, es que estamos buscando estudios que signifiquen una diferenciación respecto a la información existente y disponible, y además, para poder justificar lo anterior, se deberán entregar suficientes antecedentes respecto al tema a abordar en el estudio que permitan acreditar cómo se diferencia de lo actualmente existente y disponible en cuanto a información. En relación al criterio número 3, potencial de usabilidad de la información para la innovación, también tiene un peso, una ponderación de un 20%, y en este caso los subcriterios corresponden a la coherencia entre los resultados propuestos en el estudio, a la realidad y las características del grupo de empresas y asociaciones de productores, y el potencial de usabilidad de la información resultante del estudio para la toma de decisiones en torno al proceso de innovación por parte del grupo de empresas y asociaciones de productores. En términos generales, lo que estamos buscando con el criterio de potencial de usabilidad de la información para la innovación es que los resultados que se generen en el estudio tienen que ser acordes a la realidad y a las características del grupo de empresas y asociaciones postulantes. Y además, la información que se genere debe tener potencial de ser utilizada. Y esto es relevante para nosotros de explicar, porque los procesos de innovación corresponden a innovación solo una vez que estos son implementados. Por lo tanto, la información que se genere en el marco de cada uno de los estudios para la innovación apoyados por FIA debe lograr ser implementada, es decir, utilizada por los beneficiarios que vienen asociados a cada una de las postulaciones. Ahora bien, vamos a revisar el criterio 4 a nivel de evaluación individual, que se refiere a la coherencia y consistencia de la formulación. Aquí ya estamos adentrándonos a lo que se refiere el plan de trabajo.
El subcriterio 4.1 se refiere a la coherencia y consistencia entre los objetivos de la propuesta en relación a la problemática y oportunidad planteada, mientras que el 4.2 se refiere a la consistencia propiamente tal de la formulación en lo que se refiere a la metodología, las actividades y los resultados esperados para poder cumplir el objetivo planteado. Aquí conceptos claves a retener es que lo que estamos buscando es claridad, precisión, que los objetivos y los resultados esperados sean coherentes, que haya consistencia y sobre todo que cuando nosotros como evaluadores revisemos la propuesta podamos constatar que hay una relación sistémica entre cada uno de los elementos asociados al plan de trabajo. Y en relación al criterio 4.2 de consistencia, lo que estamos buscando es que la metodología tenga la suficiente descripción para permitirnos a nosotros evaluar y decir, sí, aquí hay una probabilidad importante de que se generen los resultados esperados. Además, la metodología tiene que sustentarse en desarrollos, métodos o tecnologías probadas, y además esta descripción metodológica tiene que ser... tiene que permitir validar la solución innovadora y además permitirnos en su descripción confirmar que tanto la metodología como actividades y resultados son adecuados y necesarios. Finalmente, en el criterio de recursos humanos y organización, nos falta el número 6 que tiene que ver con los costos, perdón. Vemos que el subcriterio 1 tiene que ver con la experiencia y capacidad de gestión del postulante y los asociados, mientras que el 5.2 se refiere a las competencias, experiencias y organización del equipo técnico. Entonces, en relación al punto 5.1, lo que estamos buscando es que la experiencia y capacidad del postulante y asociados sean las adecuadas, de que efectivamente haya claridad en la vinculación, roles y participación de cada uno de los miembros del proceso de postulación. Y además, y muy importante, necesitamos observar que hay una participación real y una contribución efectiva en la ejecución del estudio por parte de los asociados. En el caso de las competencias, experiencia y organización del equipo técnico, aquí es importante relevar que vamos a revisar que estas sean las adecuadas y suficientes para obtener los resultados previstos, que el equipo tenga competencia y experiencia en el desarrollo de iniciativas similares, de que la organización del equipo sea la adecuada y también, muy importante, que en caso de que falten capacidades en el equipo técnico, que se consideren los servicios a terceros en la propuesta para complementar esta carencia para el desarrollo del estudio. Finalmente, el criterio de costos de la propuesta se refiere por un lado a pertinencia del aporte FIA y su distribución, y por otro la pertinencia del aporte total del postulante y su distribución. Y aquí lo que estamos buscando tanto para postulantes como para el aporte FIA como el aporte contraparte es que este debe cumplir con las condiciones de financiamiento definidas en el numeral 1.8 de las bases, y para ambos casos nosotros vamos a evaluar de que el monto sea adecuado para llevar a cabo exitosamente el estudio y que además los ítems a financiar sean pertinentes y estén vinculados al desarrollo de la innovación planteada. Ahora bien, una vez realizada la evaluación individual, el resultado de esta es expuesto en un comité técnico estratégico, de acuerdo lo definido en las bases, y en este comité técnico estratégico lo que se hace es revisar el detalle de cada uno de los estudios postulados, pero además se complementa con otros criterios de evaluación que tienen una orientación más estratégica. Estos criterios corresponden en primer lugar al potencial de impacto de la innovación, de los resultados de los estudios, y lo que vamos a buscar es asegurarnos de la contribución del estudio para facilitar la toma de decisiones en torno al proceso de innovación por parte del grupo de empresas o asociaciones vinculadas al estudio. En el criterio número 2, potencial de impacto para el desafío estratégico, lo que vamos a buscar es la contribución del estudio para abordar al menos uno de los desafíos estratégicos de FIA. Y en tercer lugar, el potencial de impacto para el territorio en términos de poder evaluar la contribución del estudio para abordar los problemas y oportunidades del territorio en el cual se enmarca el estudio. Es entonces con la combinación de la evaluación individual y el resultado de la evaluación del Comité Técnico Estratégico
que la etapa 1 empiece a llegar a su término y pasamos finalmente a la subetapa de adjudicación, que es sancionada por la dirección ejecutiva de nuestra fundación y donde, muy importante mencionar, las propuestas que obtengan un puntaje promedio inferior a 3 en escala de 1 a 5 no serán recomendadas para su aprobación por parte de la dirección ejecutiva de la fundación. Entonces, todo lo antes visto corresponde a la subetapa de la etapa 1, que es en la que nos encontramos en este preciso momento. Para el detalle de cada una de estas subetapas, por favor revisar el numeral 2.2.2 de las bases administrativas. No olvidar siempre leer las bases de postulación. El plazo de postulación es hasta el jueves 29 de julio de este año y cualquier consulta de la convocatoria se puede realizar hasta el 22 de julio al correo estudios@fia.cl. Como siempre, revisen las bases en la página web de nuestra fundación, en el banner asociado a la convocatoria de estudios. Muchas gracias.